Bien. Escuché que había algunas inquietudes sobre la salida al campo y otras cosas, entonces le había propuesto a Maribel que si había algún hueco se pudiera esta charla. No sucedió hasta este momento, así que quiero aprovecharlo. Este corto es de una fracción de un documental muy interesante que habla respecto de la vida en las ciudades. Después los voy a presentar otro, lo pueden encontrar en mi canal, están presentados ahí, y el siguiente también es hicimos también un pequeño video tomando fracciones de otros videos, ¿sí? Y algunas fracciones del espíritu de profecía, también con respecto a nuestra situación en las ciudades y el mandamiento a salir de las ciudades. Así que ahora, si le podés dar play, por favor. Volumen. Sería bueno retrocederlo porque el inicio tiene... No se escucha, Gustavo. Ya está activado el canal 1 y el canal 2. Capaz que apagamos el parlante. No, está todo prendido. Ah, perdón. Espera, vamos a meter acá. Faltaba un pequeño detalle. Ahí está. Ahora sí, desmutealo. Está muy fuerte. Mínimo porque el volumen tiene bastante volumen. Ahí está. Bueno. Tercero, por favor. Vale. A ver, tenemos suerte. ¿Alguna vez has pensado en tu vida? Es para la escuela. Si tuvieras que escribir algo al respecto, ¿qué pondrías? Me levanto a las 5 de la mañana. Me topo con el tráfico. Me mato todo el día. Vuelvo a toparme con el tráfico. Llego a casa. Y pago impuestos. Fin. El esclavo moderno desperdicia su invaluable tiempo de vida trabajando, no solo para subsistir dentro del sistema, sino también para pagar las deudas de una vida consumista. El consumo, las adicciones y el entretenimiento serán necesarios para llenar los huecos dejados por una realidad agobiante. La búsqueda de un estatus social elevado lo lleva a sacrificar lo más preciado que tiene, su tiempo y su libertad. En el otro extremo, existen personas realmente necesitadas que son sobreexplotadas, aprovechándose de su condición, trabajando hasta 12 horas por día por un sueldo mísero, en condiciones ilegales, peligrosas y perjudiciales. Nuestra economía de crecimiento continuo necesita personas con un cierto poder adquisitivo para consumir. A mayor cantidad de consumidores, ya sea por un aumento en la tasa laboral o de créditos bancarios, mayor será la necesidad de trabajo y, por lo tanto, nuevos consumidores entrarán en el círculo vicioso de supuesto progreso. ¿Cuánto tiempo, energía y potencial humano es desperdiciado todos los días en trabajos que solo sirven para sostener la estructura de este absurdo sistema? La creencia de que el trabajo dignifica y que debemos ganarnos la vida que en realidad desperdiciamos trabajando nos mantienen en un estado de sumisión permanente. Mientras el esclavo moderno permanece encarcelado entre sus necesidades y sus deudas, su mente no es capaz de cuestionar lo que le está sucediendo. Imaginen qué vida tan maravillosa podría gozar si no estuviese preso de un sistema que lo explota, lo esclaviza y lo aprisiona. Sin embargo, lo más triste es que si se lo libera de su trabajo, no sabría qué hacer con su vida. Su mente ya se ha olvidado de sus intereses más profundos. Aquel niño rebosante de curiosidad y proyectos va muriéndose cada día de esclavitud que vive. A pesar de todo esto, y sin importar si se trata de un trabajo explotador, perjudicial, humillante, asqueroso, monótono, peligroso, estresante, repetitivo u obsoleto, el esclavo moderno siempre estará agradecido de tener un trabajo dentro de una sociedad con escasas oportunidades laborales. Esa es la realidad de muchos de nosotros
en la actualidad, cosa que el Señor no ha querido, porque el propósito de Dios es que el pueblo de Dios viviera ¿dónde? En el campo. Cuando creó a Adán y Eva, ¿dónde los puso? En el Edén, en un huerto. Les dio trabajo manual, ¿sí? Agrícola. ¿Quieres preparar el segundo? ¿Qué dice el lado? Creo que está a la derecha. ¿Quién construyó la primera ciudad en el mundo? ¿Quién? Caín. Génesis 4 construyó una ciudad y le puso el nombre de su hijo. ¿Cuál era el nombre de Enos? Enoc, ¿no? Entonces, la ciudad no ha sido nunca un invento de Dios, es un invento del hombre. Después, cuando bajaron del diluvio, el hombre buscó la llanura, que era mucho más fácil, ¿y qué construyeron? Otra ciudad, llamada confusión. El Espíritu de Profecía señala en muchos lugares, y ahora vamos a ver algunas de ellas, que Dios quiere tener un contacto con su pueblo en donde Él creó al hombre, en contacto con la tierra. Por eso la salida al campo, y ahora ustedes van a observar, algunos al mediodía les mostré una fracción de este video, ustedes van a observar cómo el tiempo nos apremia. Algo de lo que estuvimos hablando también al mediodía, de que algunos eventos que nosotros pensamos que están en el futuro, o que todavía quizás ni siquiera se estén planeando, a la realidad que ya podrían haber pasado o habernos quedado en un pasado muy próximo. ¿Sí? Pensamos que, por ejemplo, yo les contaba que en el año 2015 hay un movimiento muy grande que estima que Cristo va a regresar en el 2031, porque algunos lo habrán escuchado. Cuando yo escuché eso, aunque después detecté que no era correcto, pero eso me llevó a mí a observar que la segunda venida de Cristo, aunque fuera una fecha errónea, ¿sí?, era algo palpable, estaba ahí a la vuelta de la esquina. Y a mi esposa le pasó lo mismo, y eso nos llevó a tomar un montón de decisiones, dejar nuestros trabajos en Buenos Aires, ¿sí?, los cuales eran muy bien remunerados, gracias a Dios, y en ese momento abandonamos todo y nos vinimos a buscar una zona rural tratando de cumplir, aunque con imperfecciones, lo que habíamos descubierto, ¿sí? Es más, notamos que estábamos haciendo lo mejor viniéndonos al campo, nos mudamos a Misiones, cuando en nuestros respectivos trabajos nos dijeron que ponían un papel en un blanco y que pusiéramos las condiciones que nosotros deseábamos para quedarnos. ¿Sí? Para que ustedes sepan, el último día antes de venirnos, despidiéndonos, me ofrecieron una casa en Buenos Aires, una zona rural, gratis, me pagaban el sueldo que yo tenía, con el que yo quisiera, me mantenían el sueldo, y a su vez me iban a pagar por cuidar esa casa que tenía árboles frutales y animales, pero el grillete era quedarnos en la ciudad. Y mi esposa, que trabajaba turno noche, era enfermera neonatóloga profesional, turno noche en la mejor clínica de Buenos Aires, tenía más o menos al año 4 o 5 aguinaldos, aparte del sueldo de todos los meses, porque por su trabajo era excelente y cobraba todos los premios. Bueno, cuando se enteraron que iba a renunciar, le ofrecieron el turno mañana y vacaciones y más sueldo y todo lo demás. Bueno, Señor, nosotros despreciamos todas esas cosas porque nos estábamos dando cuenta que precisamente esos anzuelos eran para no cumplir la voluntad del Señor. Y avanzamos al campo y hemos visto la mano de Dios en todo momento. Y ahora ya van a ser... Bueno, logramos venirnos en el 2016, así que ahora en noviembre, 28 de noviembre, vamos a cumplir 6 años ya que salimos de bien, ¿no? 8 años. 8 años que salimos, que el Señor nos permitió vivir en una zona intermedia, compramos una casa en Campo Grande y después el Señor nos regaló la posibilidad de comprar 6 hectáreas en una zona rural donde nuestro vecino está casi 800 metros y estamos a 15 kilómetros del primer pueblo. Les doy una clave también, parte del testimonio, es que los dos lugares los compramos con lo que en ese momento teníamos en el bolsillo y como que prácticamente nosotros pusimos el precio de compra. Así que es cuestión de fe. No hay ninguna otra, fe y obediencia, que es básicamente la misma palabra. Entonces, ahora lo que les quiero mostrar es lo que nosotros descubrimos estudiando el libro que se llama De la ciudad al campo, ¿sí?, que es un poco que vamos a observar ahora.
Y nosotros lo pusimos en el contexto, ¿sí?, de la historia del pueblo adventista y cómo ha sido el llamado de Dios al pueblo para que salga de las ciudades, porque tiene un propósito para nosotros. Entonces, play, por favor. En algún momento te voy a decir que cosas Como la alianza para el Día del Señor. un poquito más fuerte. El tema de las leyes dominicales despertaba a controversias. En mayo de 1888, el senador Henry Blair de Nueva Hampshire propuso legislación destinada a limitar las actividades seculares en domingo, dentro de, por supuesto, la jurisdicción del gobierno de Estados Unidos. El senador Blair dejó bien claro que el propósito de su proyecto de ley era preservar el primer día de la semana como día de reposo y observancia religiosa. La legislación fue enviada al Comité de Educación y Trabajo del Senado, del cual Blair era presidente. Entre los que presentaron objeciones a la legislación propuesta estuvo Alonzo T. Jones. Esta es la primera advertencia que la hermana White en el año 1885 comienza a escribir al respecto de cuál era el propósito de Dios para los miembros de la iglesia, para los creyentes en realidad. Dice, no está lejano el tiempo en que como los primeros discípulos seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Es una característica particular que tenemos en el Espíritu de Profecía, que tenemos fechas. ¿No se escucha? ¿Más volumen? Tenía apagado. Perdón. Volumen. Hola. Baja. Hola. ¿Ahora sí? Ahora. Un poco menos. Hola. ¿Ahora sí? ¿Hasta dónde no escucharon? ¿Nada? ¿Esto es lo que acabaron a leer? Bueno. Lo que les decía, que capaz que lo más importante, es que el Espíritu de Profecía tiene fechas y nos permite saber cómo ha ido la luz creciendo y cómo ha ido cambiando la enfatización del mensaje. Play, por favor. 1885, ¿sí? Es cuando comienza la hermana a tratar este tema. En esta nación, no bajo nuestra Constitución. Señor Jones, usted no parece reconocer la responsabilidad del Estado de velar por el bienestar de la sociedad. Senador, es usted quien no reconoce la clara distinción entre la responsabilidad del hombre con el Estado y su deber hacia Dios. Lo primero debe acatarse bajo la fuerza de la ley. Lo segundo debe ser cumplido solo bajo la fuerza del amor. Y eso, libre y voluntariamente. Ninguna ley puede regir el amor. La ley del Estado debe proteger a la gente para que cumpla con su deber hacia Dios. Nuestra ley dominical está escrita para preservar el Día del Señor, que es un beneficio para el pueblo. Es un buen objetivo, senador Blair, pero completamente innecesario. Nuestra Constitución ya reconoce los derechos de la gente respecto a su religión. La ley dominical suya no añade nada sobre nuestras libertades fundamentales, excepto restricciones. Temo, Señor, que usted no ve las realidades actuales. Si el hombre que tiene un deber hacia Dios no lo cumple voluntariamente, corromperá la sociedad. Es la ley dominical propuesta la que va a tener una influencia corruptora al emplear fuerza y coerción para hacerla cumplir. Al contrario, el efecto esperado es que no encarezca el reposo. Si los hombres no están de acuerdo en honrar el Día del Señor y si no restringimos sus acciones por la ley civil, entonces hollarán los derechos de quienes honren y observen ese día como santo para el Señor. Con todo respeto, senador, ¿no ve usted que su proyecto de ley va a permitir pisotear los derechos de las minorías religiosas? ¿Quiere usted volver al tiempo del oscurantismo cuando la Iglesia y el Estado se unieron para forzar a la gente a violar su conciencia y someterla a la religión oficialmente establecida? Señores, es una comparación sin mérito. Nuestra ley dominical es para beneficio de toda la sociedad.
¿Acaso no es una función legítima del Estado legislar en favor del bien común? El bien común que usted valora tanto no se efectúa restringiendo los derechos de la conciencia de uno a fin de ampliar los derechos de otro. Se efectúa mejor por las libertades sobre las cuales esta república fue fundada. La coerción religiosa auspiciada por el Estado desprecia la intención de los fundadores. Esta ley hace una exención para aquellos que desean adorar en otro día, como los judíos, los bautistas del séptimo día, ustedes los adventistas del séptimo día que observan el sábado. ¿Cuál es el problema? El problema es... Justo esta mañana la señora Beckham de la Unión Femenina de Temperanza Cristiana se dirigió a este comité en apoyo de tal exención. Ella consultó con los representantes de los 9 diferentes grupos que observan el sábado en vez del domingo. ¿Sabe cuántos aprobaron tal exención? Todos sin excepción. Senador, respeto mucho los principios de temperancia promovidos por la organización de la señora Beckham, pero ella no tiene voz ni voto sobre cuestiones de exención para mi denominación. Profesor Jones, ¿va a objetar contra las exenciones que ciertamente beneficiarán a su grupo y a otros grupos? Sí, señor. En efecto, las objetamos. La cláusula de exención no cambia el proyecto de ley como para modificar nuestra oposición. El principio es, senador, que si la ley fuera justa y perfecta, la exención no sería necesaria. Además, una cláusula de exención no es otra cosa sino una cláusula de tolerancia encubierta. La tolerancia no es libertad, es simplemente una forma de condescendencia, la mayoría teniendo paciencia con las opiniones y convicciones de la minoría. Nuestra Constitución no garantiza la tolerancia, sino los derechos de nosotros, los ciudadanos estadounidenses. Profesor Jones, sin ceder en mi opinión, permítame hacerles la pregunta. ¿Cuál sería su reacción si escribiéramos de nuevo esta propuesta como ley de reposo sabático y no dominical? Supongo que usted tomaría una posición diferente. Al contrario, senador, toda ley que intenta forzar la conciencia es abiertamente anticristiana y anticonstitucional por naturaleza. Por tanto, senador, estamos en contra de toda ley dominical que se haya legislado, desde la primera decretada por Constantino hasta esta que usted está proponiendo. Y si usted cambia de una ley del domingo a una del sábado, igual nos opondremos firmemente. Esto es historia. En 1888 el profesor Jones se presentó ante el Senado para objetar la ley dominical. ¿Sí? 3 años antes la hermana White había advertido al pueblo que debía, dice, no como en el tiempo de los discípulos, nos veremos a vivir, forzados a vivir en lugares desolados. Play, por favor. Mi esposa, sin querer, o bueno, obviamente inspirada por Dios, sí, play, no va a pasar otra por nosotros. Empezó a leer el libro que La va a ley aparecer a propuesta continuación. por el senador Blair nunca ha trascendido su comité. ¿Sí? Este libro, pausa. Ahí si querés el volumen podés bajarlo y que siga corriendo. Este librito está escrito por Sutherland y Arthur L. White, ¿sí? Nieto de la hermana White, y Sutherland, que fue uno de los fundadores de la escuela de Madison. Y en ese libro hay una colección de citas, uno va avanzando, son capítulos, tiene el tamaño de una escuela sabática, tiene una serie de citas y de recomendaciones de cómo uno debiera, cómo él va comparando que el Señor desea que el pueblo no viva en las ciudades, ¿sí? Pero como les decía, parecieron así aislados y dice, bueno, son consejos, todo lo demás, pero ahora vamos a ver cómo, por el tema de la cronología, el énfasis en los mensajes va subiendo en sintonía, ¿no? O en gravedad, play, por favor. Ahora la computadora o la imagen se va a ordenar conforme cada cita tiene que ver con cada año. Y ustedes vamos a observar cómo el espíritu de profecía va apresurando la salida. Pausa, por favor. ¿Sí? Voy a poner de este lado. Ustedes observen que comienza con observaciones de los peligros de vivir en la ciudad. 1882. 1885 dice, pronto se dará la señal. 1899 ya dice algo firme, como no, trabajar, pero no vivir en las ciudades. 1902, trabajar desde puestos de avanzada. O sea, ya debería el pueblo estar establecido
en los pueblos o en el campo. 1903 ya nos compara con el problema de Lot en Sodoma y Gomorra. 905, una declaración fatal. Ni una familia de cada 100 se beneficiaría física, mental o espiritualmente por residir en una ciudad. ¿Ustedes coinciden conmigo de que las ciudades no traen nada bueno últimamente? 1906. Un poco de play, por favor. Pausa. 1906, fuera de las ciudades. Es una orden explícita, es imperativa. Hace 119 años que el pueblo no ha obedecido a esta situación. 1918 se repite, volvemos a decir, salgan de las ciudades. Ahora estaba observando un poco YouTube para buscar algo de información y no sé cuántos conocen al profesor Walter Bates. Bueno, el video de hoy que ha traducido este joven de Estados Unidos se llama "Es el momento de salir de las ciudades". No lo pude escuchar todavía, pero creo que el profesor Walter Bates es una persona con bastante autoridad, ¿no? Bueno, este video dice salgan de las ciudades. Cuando estuvimos encerrados casi todo un año, ustedes saben que miembros y autoridades de la denominación salieron a decir que no era momento para salir de las ciudades, ¿recuerdan? Y que alguien de arriba nos iba a decir cuándo era el momento de salir. Cosa que difícilmente sea confiable, porque sabemos que hay distracciones que no dejan percibir este momento así. O que cuando nos avisen ya sea demasiado tarde. Entonces, observemos que desde ese intento de una ley dominical en los Estados Unidos hasta hoy, el Señor, mediante la hermana White, nos ha venido advirtiendo de cuál es el deseo de Dios. Salir al campo no es para escapar, como algunos creen, para escapar de la persecución. Tengan por cierto que saben muy bien dónde estamos todos y cada uno de nosotros. Salir al campo no es la Torre de Babel. ¿Cuál era el objetivo de la Torre de Babel? No. Casi. El objetivo de la Torre de Babel era prevenir una nueva inundación. Estaban buscando salvarse por sus propios medios, entre otras cosas. Y a veces algunos creen que refugiarse en el campo, acumular recursos, ¿sí?, y hacerlo lo más lejos posible es para escapar de la persecución. Algunos piensan que mantener cosas guardadas les va a ayudar a prolongar, ¿no? Nada que ver. El salir al campo es para cultivar el carácter, para acercarlos a Dios. Esa es la realidad. El campo no es ni rentable ni barato, ¿sí? No es que... Sí es cierto que uno tiene algunas cosas que se pueden disfrutar. El silencio, el tiempo, el trabajo manual, ¿sí?, pero la realidad y la comunión con Dios. Pero más de esas cosas el campo nos da, ¿sí? Nos va a dar 1 o 2 días. Hoy en día el Gendarmería tiene drones que buscan a cualquier persona con capacidad técnica de poder observar cuerpos en la misma oscuridad, ¿sí? Entonces, el enemigo está cerrando todo para ejercer su presión policial. El campo es para acercarnos a Dios. Ese es el objetivo. Las ciudades no son expresiones mías ni las he elegido aleatorias. Todas estas las pueden encontrar en ese pequeño libro que fue compilado hace más de 60 años. ¿Sí? Y que tiene información de 180 años para atrás, por 140. Y obviamente son palabras inspiradas que ustedes las pueden encontrar en distintos lugares. Por ejemplo, manuscrito 85, NB que refleja, ¿se acuerdan de la sigla? NB alta. Creo que es una matutina. Manuscrito 76, mensajes selectos, toma 2, página 411, el evangelismo, página 61. ¿Cómo se dice? Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 439, 440. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 215. Es información que está a la vista. No es algo rebuscado que estaba en inglés, nada. Está en un librito que
Hoy no debe costar más de 3.000, 4.000 pesos, no es un super libro. Hace bien. Entonces, este es el propósito de Dios para su pueblo. Si nosotros, por de una forma u otra, estamos demorando cumplir esto, luego las consecuencias pueden ser peor de las que pensamos o deseamos. ¿Sí? Adelante, por favor. Entonces, el Señor busca, nos ha dejado como migajas para que nosotros vayamos sabiendo cuál es el camino. ¿Sí? Ahora cambia. Ustedes ven cómo el Señor concluye acá. Volvemos a decir, salgan de las ciudades. Salgan de las ciudades. El tiempo apremia. Algunos me contaron, y aparte lo he vivido en carne propia. Play, por favor. Bueno, acá está bien. 1900, Testimonio para la Iglesia, tomo 6, página 198. Ahí, ahora pausa, por favor. Algunos, y a mí me pasó, yo tuve que malvender algunas cosas para poder salir lo más rápido posible que el Señor nos indicaba. Pero ahora usted imagínense cuando una gran cantidad de adventistas, que ya es difícil, ofrezcan sus casas, sus bienes, todos a la vez. ¿Qué es lo que va a hacer eso? En términos de economía va a hacer que los precios bajen. Así que si ahora pueden atesorar una X cantidad, vendiendo en el momento equivocado, eso hace que sea menor. Entonces, cuanto más rápido uno pueda avanzar en estos aspectos, va a sacar cierta ventaja. Ese desde un lado. Pero después, desde el otro lado, lo que van a encontrar es que no hay muchos terrenos potables, porque los no adventistas también están huyendo de las ciudades y con incluso más recursos que nosotros, y están acaparando la poca oferta de terrenos que hay, porque hay un bien muy preciado. Yo escuchaba hoy hablar a Pablo, y creo que la hermana Josefina también contó, de que el agua se está convirtiendo en un recurso hiper escaso. Sin agua es difícil vivir en cualquier lado. Lo demás se puede suplir en mayor o menor medida, pero el que tiene una vertiente de agua es un rey. Es un rey. ¿Cómo? Sí, el agua cotiza en bolsa. ¿Sí? Entonces, y en muchos lugares se está maltratando el agua y desperdiciando. Entonces, el Señor nos está tocando la campana, y la trompeta cada vez suena más fuerte. Hoy hablábamos un poco y decíamos que la trompeta decía ponerse en movimiento, después subió a paso firme, después a paso redoblado, después dijo corran, y después la siguiente va a ser ataque o defiéndanse. Bueno, nosotros estamos dándole sonido cierto a la trompeta, nosotros estamos escuchando el sonido de la trompeta. Entonces, el tiempo apremia. Ahora observen el texto que hemos colocado aquí al final. Play, por favor. Esta es una parte que yo hago para que nosotros pensemos. Sí, el primer mensaje de la hermana Joayera, no falta mucho para la señal, y tenemos esta situación de la ley dominical, quiere decir que como la destrucción de Jerusalén en el año 70 tuvo dos situaciones, y el pueblo, cuando vio el primer estandarte, inmediatamente huyó a los montes, y el segundo, el que no salió en ese momento, fue destruido en Jerusalén. Fíjese, pausa por favor. Cuando vienes a Jerusalén cercada de ejércitos, había dicho Jesús, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estuvieran en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse. Este es el primer capítulo del ¿qué libro? Del conflicto de los siglos. ¿Saben cómo se llama? Esto está narrando la destrucción de Jerusalén, ¿sí? Pero ¿saben cómo se llama la versión antigua de este capítulo? No. El fin del mundo predicho. No dice el fin de Jerusalén. Es el fin del mundo predicho. Las versiones más antiguas tienen ese título. Bueno, ustedes lo pueden observar, si lo pueden conseguir, en el índice y obviamente en la primera etapa. Entonces dice, después que los soldados romanos al mando de Sestio Galo hubieran rodeado la ciudad, abandonaron de pronto el sitio de una manera inesperada, y eso cuando todo parecía favorecer un asalto inmediato.
¿Se parece a 1888? De repente tenía toda la fuerza, pero sin embargo quedó guardado en un cajón. Ahora sabemos, hermano Alan comentó varias veces, que el Señor tenía estaba esperando, tenía puesta en esa generación para venir en los próximos 4 o 5 años a hacer lo que fuera la segunda venida de Dios. El Señor quería que esa generación fuera la que iba al cielo. Además, en la visión de la hermana White, cuando ella dice que si podía entrar a la ciudad, le dijeron que eso estaba reservado para los 144.000. Y se le dice una cláusula a la hermana White. Le dice, si fueres fiel, entrarás con ellos. Una situación muy similar a la que le pasó a Moisés, la cual no pudo entrar a la tierra de Canaán. Adelante, por favor. Perdida ya la esperanza de poder resistir el ataque, los sitiados estaban a punto de rendirse cuando el general romano retiró sus fuerzas sin motivo. La provisora misericordia de Dios había dispuesto los acontecimientos para bien de los suyos. Ya estaba dada, pausa, ya estaba dada la señal a los cristianos. Cuando Roma rodeara Jerusalén, tenían que prepararse a salir. Ustedes saben que en Daniel 40, Daniel capítulo 11, la tierra deseada no es Jerusalén. Para los que hayan podido estudiar, la tierra deseada es Estados Unidos, porque es donde el pueblo o la mujer halló tranquilidad que tenía preparada para Dios, entre otros lugares. Entonces, cuando en Daniel 11, 40-45 se habla de la tierra deseable, que es conquistada e inundada, está hablando de los Estados Unidos. Estados Unidos, cuando se fundó, tenía menos del 1% de católicos. Estados Unidos en la actualidad, la mitad más uno son católicos. Ya no es la tierra deseable de los protestantes, es territorio conquistado del romanismo. E incluso si ustedes han podido observar, la cena de gala antes de cada elección en los Estados Unidos se hace, creo que en Washington, se sienta un candidato a la derecha y un candidato a la izquierda. ¿Y quién se sienta en el medio? El arzobispo de Baltimore. Y esa es la última noche antes de las elecciones. O sea que el gobierno de los Estados Unidos ya está conquistado por Roma. Ya los estandartes están allí. O sea, en 1888, cuando todavía la nación era más protestante, o había un celo por el protestantismo, aunque guardaba el domingo, pero los estandartes de Roma ya estaban porque se estaba proponiendo que la ley dominical, la marca, nosotros sabemos que la marca era esta. Los sucesos se desarrollaron de modo que ni los judíos ni los romanos hubieran podido evitar la huida de los creyentes. Recuerden que cuando salieron los romanos huyendo, los judíos salieron a perseguirle. Y quedó todo abierto para que los creyentes se fueran a los montes sin que nadie estorbara. Pausa, cada fleco. Se retiró Cestio, los judíos hicieron una salida para perseguirle, los cristianos pudieron salir de la ciudad. En la época del sitio, los judíos habían acudido numerosos a Jerusalén para celebrar la fiesta de los tabernáculos, y así fue como los cristianos esparcidos por todo el país pudieron escapar sin dificultad. Mientras todos estaban ocupados celebrando la fiesta que ya había alcanzado cumplimiento en la muerte en la cruz, el pueblo de Dios abandonó y salvó su vida. Dice que ahí, allende el Jordán, en la ciudad de Pella, el pueblo halló alivio y de allí salieron a dar el fuerte Perón, porque a partir de ahí hasta la China llegaron los misioneros creyentes. La China en aquel momento conoció el Evangelio, lo más alejado. Ustedes pueden leer un libro, si ustedes quieren, que se llama La Verdad Triunfante, que escribió un teólogo adventista, que se llama Benjamin Wilkinson, el cual narra toda la historia de la iglesia del desierto, comenzando desde el año 70 hasta casi nuestros días, y recorre todos los países. ¿Sí? Los valdenses tuvieron representantes en China, en la India, en toda Europa, no solo estaban en algunos lugares de los montes de Francia, no, en las islas británicas, llegó el mensaje, el Señor tuvo remanente en casi cada nación del mundo. ¿Cómo? Sí, los más conocidos son los de Piamonte, ¿no? Sí, y más. ¿Alguna vez ustedes han escuchado la palabra, ¿cómo era que se llama en España? Ahora,
Albigenses. Los albiguenses, los cátaros, los baduais, que eso significa el monte, los insabatati, están registrados en los libros católicos, están los insabatati, los que descansaban en sábado. ¿Sí? Los baduais, en algunos nombres. Pero había una ciudad de España que deriva de un nombre valdense. Ahora no me recuerdo, ahora se me escapa de la memoria. Pero el Señor tuvo un reducto a todos lados. ¿Pero qué hicieron los valdenses? ¿A dónde se fueron a vivir? A los montes. ¿Cuándo surgieron los valdenses? Antes, dice que se registraron valdenses hasta 20 años, que lo mencioné anoche, 20 años después de la muerte del apóstol Juan. ¿Sí? O sea, 120 ya comenzaron grupos a vivir en las montañas. Cuando llegó la ley dominical de Constantino, aprovechar, porque en el campo les permitían trabajar cualquier día, lo que también les permitía descansar cualquier día, porque los agricultores tenían exenciones en la ley, porque decía que todos prohibido trabajar en las ciudades, pero en el campo, porque dice, puede ser propicio para la siembra o para la cosecha. Entonces uno podía elegir qué día trabajar y qué día no trabajar. La comida, aparte de garantizarse la comida y con muy poca vigilancia. Play, por favor. Ya terminamos. Allende el Jordán. Entonces, ¿cuál es el mandamiento de Dios? Salir al campo. ¿Sí? Ahí le preguntaba, ¿no? Conflicto de los siglos no es el destino de Jerusalén, es el destino del mundo. Así que ese primer capítulo del conflicto de los siglos nos está hablando a nosotros. Play, por favor. Los papistas pueden ver que los protestantes se están engañando a sí mismos al cerrar voluntariamente los ojos ante los hechos del caso. O sea, Roma sabe que nosotros estamos perdiendo el tiempo. A medida que gana terreno en el movimiento pro de la observancia obligatoria del domingo, ellos se alegran en la seguridad de que ha de concluir por poner a todo el mundo protestante bajo los estandartes de Roma. Y cuando dice todo el mundo protestante, nos incluye, porque nosotros principalmente somos protestantes y después seríamos adventistas. Pero más, seríamos los únicos representantes originales o activos del protestantismo, porque nosotros señalamos que Roma es la bestia de Apocalipsis. Play, por favor. Ahora va a aparecer la referencia aquí abajo. Promediando el libro Conflicto de los siglos. ¿Sí? Entonces, salir de las grandes ciudades tan pronto como sea posible. No es para salvarse de la persecución. ¿Es para qué? Para moldear el camino. Para prepararnos para los problemas. Ale. Si quisiera aportar algo. Sí. Pasa, por favor. Muy interesante. Estoy completamente en sintonía con lo que el hermano ha expuesto. Acerca de mi experiencia un poquito, yo tengo Tengo 5 años de haber salido al campo con mi familia. Debemos tomar en cuenta, en primer lugar, que uno de los objetivos al salir al campo es que ser autosostenibles. Al principio va a ser un poco difícil porque nos va a tocar comprar algunas cosas que no estamos produciendo y es ahí donde no resulta muy rentable, pero Dios ayuda siempre. Dios nos da para poder obtener lo necesario. Una consulta, cuando usted dice que vive en las montañas, ¿se refiere a un lugar muy inhóspito o se puede llegar en auto? ¿Cómo sería? Ahorita les cuento. Nosotros tenemos que plantearnos el objetivo de producir nuestras hortalizas, tener árboles frutales, cereales, un terreno con agua. Pablo dijo que lo que necesitamos es techo, abrigo, alimento, no necesitamos más. O sea, tenemos que llegar a un momento en desligarnos del sistema, no depender más del dinero. Ustedes saben que va a llegar un momento en que no vamos a usar el dinero, no va a servir para nada, para nosotros. Lo otro,
Si ustedes buscan un terreno a la orilla de una vía principal, les van a pedir millones, o aquí en Argentina no sé, trillones, ¿no? Mucho dinero, más si lo quieren con agua. Pero hay lugares más retirados donde nadie quiere vivir. Esos son los lugares apartados para el pueblo de Dios, se lo digo por experiencia. Cuando andábamos buscando nosotros un lugar, y yo sin tener ni $1 ni $1, para que me entiendan, para comprar, no tenía dinero. Los terrenos donde había carretera para poder entrar con auto, precios elevadísimos. Pero llegué a encontrar uno que hay que caminar entre los bosques varias horas, no hay carretera para autos, se llega a un pueblo y hay que ir en caballo o caminando varias horas, subir la montaña. Al llegar arriba es un paisaje espectacular. Tenemos agua pura de manantial, terreno vasto, rodeado de bosque virgen y a un bajo precio. En ese libro de la ciudad del campo dice que Dios ayudará a su pueblo a obtener terrenos al alcance del bolsillo. Eso tiene grandes ventajas. Todo terreno donde hay carretera, los terrenos que colindan, los dueños pues tratan de aprovecharlos al máximo. Van a haber muchos trabajadores haciendo ruido, gente que va a transitar cerca de donde ustedes vivan, y cuando hay anarquía en el mundo, la gente busca siempre los lugares donde hay carretera, donde es fácil. La gente que quiere todo sencillo, apropiarse de lo ajeno, va a seguir las carreteras, los lugares por donde transita auto, donde no es difícil llegar, y van a ir a buscar qué encuentran. Pero los lugares apartados, donde no es fácil llegar, a la gente vaga no le gusta ir a buscar esos lugares. Y si bien es cierto, como dijo el hermano, la prioridad es el cambio de carácter, pero va a llegar el momento, la hermana White dice, que los que tengan un pedazo de tierra van a ser reyes y reinas, porque el problema de comprar y vender va a ser muy serio. La gente en las ciudades, al no tener que comer, entonces se van a hacer mucho daño entre ellos, va a haber anarquía. Pero si usted tiene yuca sembrada en el lugar apartado, si tiene banano o lo que se pueda dar, dependiendo la zona del país aquí, usted se va a arrodillar con su familia, con sus hermanos, y va a dar gracias a Dios, aunque sea por un pedazo de yuca que pueda comer. Entonces, a tomar en cuenta eso, no es fácil, pero Dios ayuda, y a medida vayan volviéndose autosostenibles, entonces ya no va a ser tanto la carga de estar comprando, y Dios les va a ayudar, hermanos. Sí, quiero decirles que salir a comprar por fe funciona. En un caso, mi esposa y yo lo hicimos 2 veces, y los precios, como les digo, los pusimos nosotros. Y si hubiéramos dicho menos, no los hubieran vendido por menos, pero nosotros éramos fieles al tema que el Señor nos dio. Nosotros compramos en el año 2015 un pequeño lote sobre carretera, porque el Señor nos llevó a un lugar de transición. Mi esposa quería ir así como Alan, caballo así, pero normalmente yo no tenía inconveniente, pero para ella le sirvió un lugar intermedio. Y después, en plena pandemia, en junio del año 2020, conseguimos este otro terreno, al cual también pusimos el precio nosotros, que nos sentamos a conversar con la dueña, y al final nos dijo: ¿qué precio quieren poner? Nosotros tenemos tanto. Bueno, pues, ¿no? Pero ha sido bendición de Dios. Un día de lluvia así como esta, fuimos a visitar, no encontramos nada, de repente terminamos en un lugar, nos contactaron con la dueña, y en un caso 10 días ya teníamos el terreno. Entonces es cuestión de fe, es cuestión de avanzar por fe. Sí. Yo le pregunté eso porque a mí me parece interesante
cuando fuimos en el 2020 a San Juan, conocimos al hermano Juan Campos, creo que era, y nos dijo que ellos también estaban viviendo en las montañas. Después, más o menos en ese tiempo, una amiga me contó que también hay una familia, 4 familias en Jujuy, que están viviendo en las montañas, que van de vez en cuando a la iglesia central de Jujuy, ponen un todo, pero no le dice bien a quiénes, porque obviamente, como usted dijo, ¿no? Exactamente. Para ellos es un lugar que va a ser para preparación. Después también, por ejemplo, de David Gates, que también fue por esa fecha también, que ellos también consiguieron Samaipata, y cosas que uno va viendo, ¿no? O sea, va viendo la situación de la pandemia y cómo se están dando las cosas, es algo que nos está advirtiendo Dios en pensar, porque usted también consiguió un lugar así. Aunque también leímos el libro de la ciudad del campo que decía que no todas las familias, o sea, Dios tiene un propósito con cada una de las familias, entonces de alguna manera estar en ciertos lugares, pero también aceptar la voluntad de Dios si nos quiere llevar a otros lugares. O sea, Dios tiene un propósito por cada uno. Creo que es así. Bueno. Sí, le quería decir que también está el consejo de que hay que salir en grupo con otras familias que sepan diferentes cosas y tampoco, o sea, estar apartado, pero de una manera que podamos salir a predicar, porque el tema no es irte solo ya, sino tener una manera de ser accesible, porque el tema es también salir a dar el mensaje. Bueno, tengo 2 observaciones. Ese consejo era hace 120 años. Les acabo de comentar que el profesor Walter Bay, que no es una persona que se arroje rápidamente a dar un consejo, ¿sí? Pero está señalando que el tiempo apremia. No es lo mismo, porque si nosotros queremos, lo he estudiado bastante el tema, pero si nosotros queremos cumplir como el consejo hace de 100 años, ¿sí? Difícilmente tengamos tiempo para hacerlo. ¿Sí? No nos ponemos de acuerdo para ciertas cosas, imaginémonos para ir al campo, ¿no? Para pulir caracteres, todavía no ponemos cosas en común, somos bastante egoístas entre nosotros, imaginémonos ponernos de acuerdo. Entonces, hoy en día, hay varias veces la hermana Juárez señala, dice, las circunstancias alteran los casos. Eso quiere decir que cada situación es diferente. Hay principios, lo ideal es salir en varios, pero no todos estamos preparados a la misma altura como para proceder en eso. Hay hermanos aquí, lo que conozco, que hace años que están buscando salir en grupo y sin embargo no se ha concretado. Difícilmente. ¿Por qué? Porque todavía también cada uno de nosotros no hemos llegado a la madurez suficiente como para vivir con otras personas que no sean nuestras propias familias. Incluso entre nuestras familias también suele haber problemas, ¿o no? ¿Sí? Entonces, si uno quiere proceder conforme al consejo, y evidentemente va a ser más difícil, pero si uno dobla rodillas, aliviana la mochila, como nosotros siempre decimos, empieza a vender ahora que es medianamente potable, empezar a deshacerse de carga, ¿sí? El Señor va a mostrar cuándo es el momento de salir. Nosotros, cuando descubrimos este libro, era más o menos esta época del 2015. Personalmente yo, cuando leí esto, porque estaba pasando por una situación de estrés laboral y otras cosas que me afectaban, literalmente cuando leí esto decidí dejar el trabajo inmediatamente. Fui, hablé, trabajé un mes y renuncié. ¿Sí? Trabajo, yo era la mano derecha de una empresa. Renuncié. Vinimos, compramos el terreno, volvimos a Buenos Aires. Pero estuve un año más trabajando en la empresa sin estrés, haciendo otra tarea, con el mismo sueldo. Y con ese dinero alcanzamos a construir nuestra primera casa en Misiones. Mientras que se dio la venta de la casa, que yo le comenté a algunos, ¿sí? Mientras pudimos deshacer nuestra carga, y un año completo después nos mudamos. El Señor, ¿qué hizo? Honró nuestra decisión. Nosotros observamos, dijimos, bueno, hay que salir. ¿Dónde? No sé. Teníamos unas vacaciones y dijimos, bueno, vamos a ir de vacaciones a algún lado y de paso explorar. Terminamos en Misiones y bueno, fue el lugar que el Señor nos habló. Pero nunca dejamos de avanzar. Y ahí comenzó también la reforma Pro Salud y ahí empezamos a dejar ciertas cosas y a medida que nosotros tomábamos decisiones, el Señor abría la puerta.
Pero si nosotros no nos ponemos en movimiento, no hacemos las paces con Dios, no obedecemos a lo que está escrito, nunca vamos a salir. Y después el toro va a agarrar, como dicen los españoles. Entonces, el mandamiento está dado. Ahora, nosotros vamos a ser sensibles o vamos a seguir en nuestro mundo como el primer video. Vamos a seguir siendo esclavos. ¿Cómo vamos a avanzar en el poco tiempo que nos queda? ¿Sí? Yo les quería compartir esto y espero que ahora, a pesar de lo que es tarde y todo lo demás, puedan hacer una oración, confiar en el Señor y pedir la directiva al Señor de qué es lo que van a hacer. No sé si mañana van a salir a buscar terreno, no sé si mañana van a vender sus cosas, eso cada uno lo sabrá, pero sí es necesario que tomemos una decisión. Si después el Señor dice, no salgas o tengo una tarea o vayas a otro lado, eso es cuestión de Dios. Pero el mandamiento es ponernos en movimiento. Si el Señor después dice un poco a la derecha o un poco a la izquierda, esa es voluntad de Él. Amén. Así que quiero dejar esta inquietud para que ustedes mediten, ya que este congreso ha sido para acercarnos a Dios, darle lugar al Espíritu Santo. Creo que el Señor también nos ha permitido que esto también sea para, por lo menos, reflexionar en esta cuestión. Amén. ¿Alguno quisiera hacer una oración para terminar? ¿Un voluntario? Cuando usted quiera. Cuando se sienta cómodo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y alabado sea tu nombre. Le damos gracias, Señor, por la bendición que nos das cada día, Señor, por haber podido asistir a este encuentro, Señor, para aprender un poco más de tu palabra, para llevarnos conocimientos nuevos, Señor, y para recordar las cosas que tú nos vienes diciendo hace mucho tiempo. Te pedimos que trabajes en el corazón de cada una de las personas que están en este congreso, las que no están, Señor, y las que estamos acá. Te pido que sigas hablándonos a nuestro corazón, que sigas transformándonos, que tu Espíritu Santo siga cambiando nuestra mente y nuestro ser, que podamos llegar a tener el carácter que tú quieres que tengamos, Señor. Te rogamos, Señor, por el problema y el inconveniente que ha habido esta noche. Te pido que tú pongas solución a eso. Te ruego que nos regales un buen descanso, Señor. Te lo pedimos todo, sin vencerlo, en el nombre de Jesús. Amén.